Ley número 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño alguno. Ley número 2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la ley número 1. Ley número 3. Un robot debe de proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la ley número 1 o la ley número 2. Ley número 34. Si existe, hay porno de ello. Sin excepciones, sin excepciones. Esto que les acabo de leer son las leyes de la moral robótica como las propuso Isaac Asimov para los robots en sus cuentos, como una suerte de formulaciones matemáticas que van impresos en los senderos positrónicos del cerebro de los robots. Son líneas de código en el EEPROM que regula el cumplimiento de las leyes guardadas en su memoria. Si nunca han escuchado de ellas, les voy a decir que estas son más viejas que el caldo y de paso les invito a que se vayan de camas y busquen otra cosa porque este canal seguramente no les interesa. ¿Cómo se dice eso en mexicano? ¿Caldo de calear? No, más viejas que algo. Es más viejo que Matusalén. Las leyes aparecen por primera vez en un relato que se llama Run Around en 1942. O sea, lo que conocemos como la moral universal robótica viene de tan atrás que cuando Asimov lo estaba pensando, otras personas trabajaban para inaugurar las Naciones Unidas. Rolo, answer the door. Cuando Asimov dijo así van a ser los robots, él compraba una botella de Coca-Cola con 5 centavos que ajustado para la inflación de hoy sigue siendo 73 centavos de dólar. Cuando Asimov pensó las leyes de la robótica, Nestlé decía que el chocolate era la comida del soldado y nadie se reía de la existencia de empresas con nombres como Quemazón o Busto Legarreta. Es inevitable pensar que la vida de hoy podría existir sin robots y de hecho puede que seamos la última generación viva que sabe diseñar y hacer microprocesadores de inicio a fin sin asistencia computarizada. Si alguno de ustedes es ingeniero electrónico, ñoñotrónico, van a saber que pueden hacer el cálculo de toda su PCB usando computadores para que les haga la ruta óptima para poder hacer los contactos usando la menor cantidad de material. Pero aguántense a la próxima generación cuando ya ni siquiera sepan hacer la PCB. En fin, lo importante es que los robots son una forma de procreación humana, pero pues una forma especial de procreación donde la complejidad del organismo generado en últimas pues es diseñada y por eso es manipulable con facilidad. Nuestros robots están rendidos a una posición inescapable de sumisión. Aguanten vara, ahí voy con algo. Aguanten. ¿Sumiso a quién? Consideremos el siguiente escenario. Carlos, gozoso de estrenar su nuevo Google Auto, decide que va a probar el sistema de manejo automático. En algún momento durante su viaje le cede el mando al robot, pero justo cuando suelta el volante, Google Auto ve en plena vía un niño que llega corriendo detrás de su balón de fútbol. Y aunque ya es muy tarde para frenar el auto a su seguridad, todavía tiene chance de girar el volante y salvar al niño. Pero en el proceso, Google Auto asesinaría al dueño al impactar el auto contra la banqueta. Lo que quiere decir que entonces ahora el robot tiene que tomar una decisión. Y tenemos una de dos. Asesinas al niño, asesinas al dueño, asesinas al niño, asesinas al dueño. Has elegido bien. Créalo, no, la decisión moral sería asesinar al niño. Por la lógica es que si asesinas al dueño, técnicamente él es quien pagó y Google tendría una situación comercial que pues, tendría que lidiar, ya que quién chingados compra un auto que está dispuesto a asesinarlo si él piensa que la situación lo amerita. Oye, pero entonces los asesinos son Google porque son los que hacen la máquina asesina. Really? Ok, piensen en eso solo 2 minutos. Vuelven si quieren pausa. ¿Cómo chingados entonces se hace para que los robots, pues, ya saben, se comporten? Veamos 2 o 3 bases primero. Número 1, ¿qué es un robot? Siempre y cuando nosotros sepamos de cómo funciona una máquina tras bambalinas, seguirán siendo robots y no inteligencias artificiales. Básicamente sucede porque cualquier comportamiento se lo podemos atribuir a claro, es que el programador le dejó eso y por eso está haciendo las cosas que está haciendo. Bajo esta lógica, Anakin sabía exactamente qué hacer C-3PO y Artudito. Oye, no hables de Star Wars. Un robot entonces es un agente artificial, un sistema complejo prostético que busca reemplazar la actividad humana. De hecho, la palabra robot se propuso en una obra teatral de nombre RUR, escrita por Joseph Capek, quien quería un modo para escribir una raza de esclavos que no poseían libre albedrío, una suerte de máquinas que pueden ser orgánicas, programáticas, mecánicas, que todas se controlan por un programa de computadora o de cierto modo tienen circuitos eléctricos que los manejan. Pero lo importante a considerar es que no hay una forma estándar robótica. Número 2, ¿qué es la moral? Primero arranquemos con distinguir entre la moral tipo deberías de hacer esto y la moral tipo está haciendo X cosa a pesar de que me dijeron que haga Y. Técnicamente lo único que podemos observar es lo que hace la gente. Entonces básicamente la moral son las reglas y posicionamientos, normas o consensos con las que se rige y juzga el comportamiento o la conducta de un ser humano en la sociedad. Son normas sociales. Ahora, lo complejo de la moral es que las reglas siempre son difusas. Uno de los más famosos experimentos en moralidad hace la siguiente prueba. Le hace un grupo de examinantes una serie de problemas de matemáticas, ves cuántas preguntas solucionan y les pagas por la cantidad de preguntas que te digan que son las correctas según tu cálculo. Les das a otro grupo de examinantes las mismas preguntas, pero luego le das la posibilidad de no entregar sus resultados. Si no les preguntas a cuántas llegaste y cuántas solucionaste bien. Todo el mundo siempre dice que solucionaron más problemas que la media de problemas solucionados en la prueba por otro grupo. Básicamente, al autorreportar nuestros logros, siempre vamos a decir más de lo que realmente tenemos para mostrar. Y es normal, nos encanta embellecernos, mercadearnos, presentarnos, decir más de nosotros. Hola, soy Ofelia Pastrana.
tecnóloga, bloguera, geek. Pero cuánto más mentimos. Hay algo que se llama el rango moral. Y mientras más nos alejemos de los hechos que implican nuestra imagen, nuestros resultados frente a sociedad o cualquier cosa a la que le asignemos valor, más estamos dispuestos a ampliar el rango de mentira. Un experimento que lidia con robo de dinero, mentimos muy poquito. Un experimento que lidia con robo de tokens que luego podríamos intercambiar por dinero. O sea, mentimos un chingo porque los tokens no son dinero en la cabeza. Pero lo importante en este caso es que los factores que modifican el rango moral, o sea, cuánto estamos dispuestos a mentir, no son factores lógicos. O sea, de cierto modo no son incentivos económicos, árboles de decisiones, sino más bien dependen de cómo cambia nuestro imaginario de la autopercepción en sociedad. Si sentimos que nos van a juzgar, bajamos de rango una cantidad. Y si sentimos que nadie se va a fijar en lo que estamos haciendo, estamos muy dispuestos a hacer cosas completamente torcidas porque sabemos que de cierto modo no refleja con nuestra actitud en sociedad. ¿Y esto qué implica para el autoasesino? Pues para que un robot tenga un componente moral, tenemos que desarrollar un sistema operativo moral. Cero presión, nada más llevamos más de 1000 años de filósofos pensando en esto. El problema es que las decisiones de qué está bien y qué está mal, irónicamente requieren de una suerte de Dios, una persona externa. O sea, filosóficamente las decisiones moralinas de qué está bien y qué está mal requieren de crear un marco de referencia. Esto implica colapsar la realidad en verdades. Y ahora entonces tenemos lo que se llama un sistema moral utilitario que mides, calculas y decides. En un sistema moral utilitario siempre vas a querer maximizar el placer, minimizar el dolor, pero entonces ese utilitario externo, que es el Dios, es el que tiene que ser inherentemente malvado, ya que el máximo placer garantizado viene del mínimo riesgo tomado. O sea, puedes manejar rápido, tener mucho placer, pero el riesgo de chocar crece y por consecuencia no vas a minimizar el dolor, el promedio máximo de todo el sistema. Nuestro sistema operativo moral entonces siempre concluiría que donde hay más placer, donde hay menos actividad, llevas menos riesgo. Y hay otra cosa entonces que se llama la moral aristotélica, donde él decía que solo podemos buscar precisión en cómo el tema lo permita. Tendríamos que programar un sistema operativo moral que tiene rango, como los seres humanos. Les voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes tomó la decisión de sopesar lo que es correcto y lo que no? Y ahora, ¿cómo tomaron esa decisión? O sea, ¿se sentaron a sopesar rangos de factores o solo les sonó que era correcto y que no era correcto? Y si tienen la respuesta, la aplicación para filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México está aquí abajo en los enlaces. ¿Y cómo chingados le vamos a enseñar a la computadora qué es lo correcto? Si son las cosas que nos suenan. Oye, Felio, ¿por qué no hablas ya de computer learning? Obvio. Claro, la técnica donde un computador solo aprende por medio de observarnos y luego busca modos óptimos de repetir nuestras acciones, como los niños, dejando al lado que a veces no sirve las mil maravillas. El pensar correcto entonces tendría que ser que para que un robot sepa hacer decisiones morales habrá que otorgarle libre albedrío, porque entonces solo así es que hacemos que el robot cumpla con algo que va a llamar los requisitos para la inteligencia artificial. Número 1, que sea autónomo. Básicamente implica que tenemos que limpiar responsabilidad aún en el hardware. Si al cerebro robótico solo se le permite pensar pensamientos felices, ¿cómo nos vamos a sorprender si tenemos un robot optimista? Que tenga capacidad de intención. De cierto modo, entonces puede tener un cerebro donde imagine actividad y uno donde la ejecute. O sea, si él de cierto modo genera deseo, ya que puede planear rutas para cumplir su cometido, pero luego tiene que sopesar las limitantes presentes y según eso tratar de lograr algo. Y si sumas estas dos, entonces no hay un agente humano que esté controlando al robot, sino está su propio gusto, placer y deseo, cual lo lleva al área de psicoanálisis y al área de presencia moral. Por consecuencia, entonces podríamos responsabilizar a un robot por sus acciones. Y ya les digo cómo funcionan las leyes para defender robots. Estas son las reglas que de cierto modo tendría que cumplir cualquier ente para que se le considere un agente moral aparte e independiente a cualquier otra persona, ser, objeto y que de cierto modo actúe por sí solo. Lo cual quiere decir que para que tengamos robots morales tenemos que permitir la posibilidad de que ellos tengan la capacidad de ser amorales. Hay que permitir que los mendigos nos asesinen, luego los tenemos que castigar con presión social y hacer como hacemos con los seres humanos, porque justo ese es el problema. Los invito a que repasen este video, pero mentalmente reemplacen la palabra robot por humano. Todo aplica. ¿Cómo sabemos nosotros que no somos máquinas súper complejas diseñadas por alguien más? Que de cierto modo estamos cumpliendo con toda la actividad robótica y tendrán ellos sus reglas de moralidad. La solución es que entonces para ser robots morales hay que hacerlos humanos ad honorem, con poderes, libertad humana. Y tanto así como nos perdonamos cagarla, tenemos que aprender a perdonar a los robots por si hacen cosas malas y en últimas enseñarles que no sería padre si se pasan de lanza con alguna broma y no sé, deciden detonar todas las bombas nucleares. YOLO. Yo soy Ofelia Pasarro, of course en Twitter. Díganme en los comentarios si alguna vez han visto un robot que haga decisiones moralinas. Si se imaginan cómo sería la iglesia robótica. Los quiero. Hola. Vámonos con las preguntas. José Cuervo nos dice que como hablante de Esperanto se siente un poco triste al ver el video.
No quiero decir que el Esperanto haya muerto, es solamente que se presenta un lenguaje que puede ser una suerte de Esperanto, pero la realidad es que a lo largo es posible que todos acabemos buscando un mismo idioma. Lo que sí me hace a mí triste como persona global es que el inglés se hable tanto a comparación del Esperanto que se desarrolle para eso. Quique Cuervo, son hermanos, nos dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Ana Karen Resendiz dice que cree que los emojis para dejar un mensaje para generaciones futuras servirían muy bien, pero pues no todos le damos el mismo significado. Entonces, ¿qué pasaría con los memes? No darían el mismo sentido, aunque igual, pues por lo menos va a dejar risas. Sí, suena divertido pensar que los arqueólogos del futuro encuentran un disco duro y comienzan a verlo y digan ¡wow, wow, wow! Jorge Osvaldo Guardado nos dice que le gusta jugar Need for Speed o que está jugando mientras Luis Velasco dice entonces podríamos dejar un mensaje universal para dentro de 1500 años donde los emojis pueden ser un código de comunicación para que las civilizaciones al futuro sepan cómo vivíamos, y también podríamos construir pirámides y así. A alguien ya se le ocurrió eso. Fuera de broma, ¿qué tal que los emojis sean propuestos por algún viajero en el tiempo que visitó las pirámides y se le... Ok, no. Yo soy Ofelia Pastrana, Robot Consentido, y les dejo un besito.